vamos a olvidarnos por un momento de todo lo que conocemos, de las luces, de las ciudades, del ruido. Porque la verdadera historia de la humanidad no empieza ahí, no, empieza en la penumbra, en el eco de una cueva, empieza en el frío. Piénsenlo. Antes de que existieran los imperios, mucho antes de que se escribiera la primera palabra, antes de todo lo que hoy llamamos nuestro mundo, el ser humano era algo mucho más simple, más elemental, un sobreviviente, así de sencillo. Una criatura cuya única misión era desafiar a la noche y, con suerte, ver el siguiente amanecer. Ok, para entender de verdad quiénes somos hoy, tenemos que hacer un viaje larguísimo. Hablamos de desandar un camino de millones, pero millones de años. Desde esa primera chispa de vida, pasando por nuestros ancestros primates, hasta llegar a ese momento clave, el momento en que un linaje se separó para siempre del resto. Nuestra odisea, nuestra gran aventura, comienza justo aquí. Y toda esta historia, nuestra historia como especie, tiene un punto de partida muy claro: África. Fue justo ahí donde un cambio que podría parecer simple, un pequeño cambio en nuestra anatomía, terminó por reescribir nuestro destino para siempre. Este fue el momento que lo cambió absolutamente todo: ponerse de pie. El Australopithecus afarensis, nuestro ancestro, liberó sus manos del suelo y con ese simple acto desató un potencial que, bueno, era ilimitado. De repente tenía manos libres. Manos que ahora podían cargar a las crías, sí, pero también empuñar una piedra, crear la primera herramienta. Fue literalmente el primer paso hacia el dominio del planeta. Y después vino el Homo erectus, y este ancestro no solo se encontró con el fuego, no, lo dominó. Y con eso, la noche dejó de ser este reino oscuro lleno de depredadores para convertirse en un refugio. De pronto el fuego era defensa, era calor, era una cocina, una que nos permitió acceder a nutrientes vitales de los alimentos. Y aquí está la clave. Por primera vez, una fuerza de la naturaleza no nos controlaba, nosotros la controlábamos a ella. Pero a ver, cada uno de estos avances en realidad nos estaba preparando para algo más, para la verdadera prueba, el crisol que nos iba a forjar o que nos iba a destruir por completo. Porque el mundo, así como lo conocían nuestros ancestros, estaba a punto de desaparecer, sepultado bajo una inmensa, una despiadada capa de hielo. Tratemos de imaginarlo por un segundo. Un mundo donde el frío no es solo una temperatura, no, es un depredador que te mata en minutos. Un mundo donde cada caloría que consigues es una victoria increíble, y la muerte es una sombra que te sigue a todas partes. Esa fue la realidad por miles de años. La vida era simplemente brutal, y la mayoría de las veces demasiado corta. Y justo en medio de este apocalipsis de hielo, aparecimos nosotros, el Homo sapiens. Y seamos honestos, no teníamos las garras más afiladas, ni de chiste, ni la piel más gruesa. Pero teníamos un arma secreta, una ventaja que nos iba a permitir no solo sobrevivir, sino de plano conquistar la mismísima edad de hielo. A ver, ¿cómo lo hicimos? Nuestra supervivencia no dependió para nada de la fuerza bruta. Fue una combinación brillante de puro ingenio. Primero, la cooperación. Trabajar juntos para derribar a esos gigantes. Segundo, la inteligencia. Usar las pieles para abrigarnos y las cuevas como nuestros hogares. Y tercero, el dominio del fuego, para mantener a raya esa noche helada y eterna. 3 claves, pero un solo principio que lo resume todo. La mente siempre por encima de la materia. Y de todos los desafíos, la caza del mamut, esa era la prueba definitiva. Piénsenlo, un titán de hielo y músculo contra la frágil cooperación humana. Un solo error, una lanza que no daba en el blanco y todo el grupo podía morir, ya sea de hambre o aplastado. Simplemente no había margen de error. Era una especie de danza mortal, una mezcla de estrategia, comunicación y un valor increíble. Y es que hay que entender esto muy bien. No sobrevivimos por ser más fuertes que el mamut. Imposible. Sobrevivimos porque fuimos más listos. Esa capacidad para planificar en grupo, para anticipar los movimientos de la bestia, para crear una estrategia, esa fue nuestra verdadera arma. Al final, el cerebro se impuso a la fuerza bruta. Siempre lo hace. Una vez que superamos la prueba del hielo, la humanidad no solo pudo respirar aliviada, no, algo mucho más grande pasó. Despertó. La mente, por fin liberada de esa tiranía de la supervivencia del día a día, comenzó a explorar un territorio completamente nuevo y enorme, el mundo interior. Por primera vez, empezó a preguntarse por qué, y con esa pregunta, empezó a transformar su realidad de una forma radical.
Y esa exploración nos lleva a lugares como las cuevas de Altamira. En esa profunda oscuridad nuestros ancestros pintaron sus miedos, sí, pero también sus esperanzas, todo su mundo. Miren el cambio, ya no solo cazaban animales, ahora los inmortalizaban en la roca. Este es el primer destello de algo más, de espiritualidad, de cultura. Es básicamente el primer grito a la eternidad para decir, oigan, estuvimos aquí. Y entonces llegó la revolución más silenciosa, pero quizá la más profunda de todas. Piénsenlo, después de millones de años persiguiendo animales, aprendimos a hacer algo radicalmente diferente, sembrar una semilla y esperar. Dejamos de ser cazadores para convertirnos en agricultores, y con ese acto tan sencillo, la humanidad por primera vez en su historia echó raíces. Y este cambio creó dos mundos, dos destinos completamente distintos. Por un lado, atrás quedaba la vida del cazador, siempre en movimiento, incierta, dependiendo totalmente del azar. Por otro lado, nacía la vida del agricultor, estable, mucho más predecible, con la capacidad de planificar a futuro, de almacenar comida y de construir algo que durara más que una sola estación. Fue justo en esos campos de trigo donde nacieron las primerísimas aldeas. Ahora, con el hambre bajo control y con comunidades ya bien asentadas, toda esa energía humana que antes usaba solo para sobrevivir, pues se desbordó. Ya no se trataba solo de construir cabañas, ahora se construían templos. Ya no era suficiente con contar historias, ahora se escribían leyes. Y de esas humildes pequeñitas aldeas surgieron las primeras grandes civilizaciones, cada una de verdad un universo en sí misma. Vámonos, por ejemplo, a la espina dorsal del mundo, los Andes. Ahí surgió un imperio que hizo algo increíble. No luchó contra las montañas, aprendió a tejerse en ellas. Hablamos, por supuesto, del Imperio Inca, unos verdaderos maestros de la ingeniería en las alturas. ¿Su legado? Bueno, su legado está literalmente tallado en piedra. Crearon una red de caminos que parece imposible, que de verdad cosía las cumbres más altas, terrazas de cultivo que prácticamente escalaban las laderas, y todo esto con una estructura social organizada, bueno, como un reloj suizo. Ellos no conquistaron las montañas, no, dialogaron con ellas. Fueron sin duda los maestros de la adaptación. Mientras eso pasaba en el sur, en las selvas de Mesoamérica, otra cultura increíble dirigía su mirada no a las montañas, sino a los cielos. Estaban obsesionados con los ciclos del cosmos y con el concepto del tiempo. Y es que los mayas, ¡wow!, cartografiaron el cosmos con una precisión que de verdad desafía la lógica. Desarrollaron matemáticas súper avanzadas que incluían el concepto revolucionario del cero. Crearon calendarios de una exactitud asombrosa, y hasta un sistema de escritura complejísimo para registrar su historia y su ciencia. Para ellos, fíjense, el tiempo no era algo que simplemente pasaba, no, era una especie de deidad a la que había que entender. Y claro, este gran despertar de la civilización no ocurrió en un solo lugar, pasó en todo el mundo. Desde las impresionantes pirámides de Egipto hasta las primeras ciudades-estado allá en Mesopotamia, la humanidad estaba en pleno apogeo, construyendo, creando y dejando un legado que, bueno, perdura hasta nuestros días. Ok, después de todo este viaje larguísimo, desde esas planicies heladas hasta las grandes ciudades, vale la pena preguntarse, ¿qué queda de ese primer ser humano en nosotros? Y la respuesta es, créanme, mucho más de lo que podríamos imaginar. Miren a nuestro alrededor. Hoy construimos cohetes que viajan al espacio y máquinas que casi piensan por sí solas. Pero en nuestro núcleo, en lo más profundo de nuestro ADN, todavía vive el instinto de ese cazador que se enfrentó al mamut. Todavía está ahí la resiliencia de esa persona que sobrevivió a la noche más fría. Esa tenacidad, esa capacidad de aguantar, esa es nuestra verdadera herencia. Hemos recorrido un camino que es simplemente increíble, desde la lucha diaria por sobrevivir hasta llegar a dominar el planeta. Pero la historia humana, como bien sabemos, nunca se detiene. Sigue cambiando, sigue evolucionando, y el siguiente capítulo de esta gran odisea, ese todavía está por escribirse.